Damos inicio a la audiencia de este Tribunal de la Tarde y siempre es un placer gratificante tener la oportunidad de consultar al distinguido Leonardo Gil, aprovechando pues, sus conocimientos, su experiencia en comunicación política, gubernamental, en campañas electorales y bueno, pasar un balance a la realidad nacional e internacional y sobre todo que es miembro de esta familia del Tribunal de la Tarde y de Medios Humarco. Distinguido Leonardo Gil. Bueno, un placer, muchísimas gracias. Siempre es un placer estar aquí contigo. Bueno, muy bien, y de hecho vamos a hablar en el desarrollo de esta conversación, de este libro que presentas, interesante desde su portada, ¿verdad? Desde el miring al algoritmo, el impacto de las tecnologías en las campañas electorales. Pero quisiéramos aprovechar, Leonardo, esta situación que se ha dado respecto a un apagón, un blackout que hubo en gran parte del territorio nacional y, bueno, hasta ahora el manejo comunicacional que le ha dado el gobierno, incluyendo algunos cambios que produjeron, asumiendo que cuando vuelan cabezas es una forma de solucionar situaciones de esa naturaleza. ¿Qué te ha parecido hasta el momento el manejo que han dado las autoridades a este tema, a esta situación dada al sector eléctrico que arrastra incluso paralizaciones del metro, teleférico, entre otros? Bueno, lo primero es que en comunicación de gobierno tú tienes que tratar de ser proactivo en la información. Si no lo eres, van a surgir muchas versiones y entonces tú tendrás que actuar a la defensiva para desmentir esas versiones. Entonces ya eso te pone en desventaja comunicacionalmente. El ABC de la comunicación de crisis lo que te dice es que tú tienes que definir el problema, si eres culpable, aceptar tu culpabilidad, pedir excusa y después plantear las soluciones para que eso no vuelva a pasar. Sí. Pero resulta que hay siempre un manejo de que si se dice, que si no, y entonces permiten que crezcan las especulaciones y comienza la animadversión hacia el gobierno y sobre todo una narrativa que le tienen montada de que el PRM no sabe gobernar. Sí, y de hecho aquellos que si fue un error humano, etcétera, muchas versiones. Que fue un error humano, pero debe decirlo desde el primer momento. Y ya tú o sea, porque cuando tú das la noticia, tú eres el dueño de la noticia. Entonces tú la das. No permita que se descubra después al final, pero ya te han hecho un daño terrible. Entonces yo creo que la comunicación no fue proactiva. Muy bien. Y en el caso de estas situaciones que se han estado dando, que figuras vinculadas al partido del PRM, diputados, alcaldes, están siendo solicitados en extradición por los Estados Unidos por temas vinculados al negocio del narcotráfico, crimen organizado. Cuando vemos declaraciones como las del presidente de la República y que coinciden también con la de José Ignacio Paliza y entre otros, ellos plantean que por lo menos en este gobierno no existe la impunidad, es decir, que no se apañan situaciones de esta naturaleza como ocurrían anteriormente. Bueno, yo creo que esa declaración es correcta y que esa posición es correcta, porque guardando la distancia, cuando Caín mata a Abel, Dios se le aparece y le dice, Caín, ¿y dónde está tu hermano? Y él le dice, ¿seré yo acaso guarda de mi hermano? O sea, es como decir, bueno, son del PRM, pero yo no vivo las vidas de ellos. O sea, cada quien está viviendo sus vidas y partidariamente podemos tener algún tipo de comunión, pero eso no significa que yo voy a saber todo lo que tú haces. Ahora, una vez descubra lo que tú haces, si es malo, entonces mi deber es actuar. Y yo creo que eso es lo que ellos están diciendo. Bueno, está bien, no podemos saber todo lo que hace todo el mundo, pero en el momento en que se descubra algo, actuamos. No lo amañamos, no lo apañamos, y yo creo que eso es correctísimo
y creo que es una narrativa interesante. Una narrativa interesante que puede ser que tenga muchos amigos, pero ningún amigo le voy a apañar ninguna mala conducta que haga, sino que la justicia puede actuar. Muy bien. Leonardo, hablemos del libro y de entrada, pues conocer la motivación para poder plasmar en estas páginas el título, ¿verdad? Del meeting al algoritmo, el impacto de las tecnologías en las campañas electorales. Bueno, las campañas electorales son actividades multidisciplinarias. El objetivo primario de una campaña es la comunicación. El que mejor comunica tendrá mayores posibilidades de éxito. La creación de una narrativa, la composición de un personaje, etc. Y todo eso es lo que se quiere lograr al final. Y las tecnologías han venido para facilitar eso. O sea, ya ahora tú, en vez de tocar 1000 puertas, con un mensaje tú le puedes llegar a 20 millones de personas en su dispositivo. O sea, hay un contacto más directo, claro. Nada sustituye el contacto humano físico en la campaña electoral, pero las tecnologías te ayudan. Por ejemplo, tú tenías que hacer una encuesta puerta a puerta, 1200, 1500. Ahora yo puedo, con un social listening, determinar qué está sintiendo la ciudadanía. Puedo medir sentimientos, puedo saber cuáles son las conversaciones que están en las redes, porque tú le puedes engañar a un encuestador, pero a tu dispositivo tú no le engañas. Es decir, y en ese sentido, ¿cómo yo puedo determinar que es efectiva una encuesta que yo hago por vía WhatsApp o por vía redes sociales como Facebook, Instagram, si yo no tengo quizás un contacto directo, un conocimiento de esa persona? Bueno, ya es diferente. O sea, la social listening lo que hace es que hace minería de datos, pero voy a contestar tu pregunta. Pero para aclararlo, hace minería de datos. ¿Qué es la minería de datos? Bueno, yo quiero investigar algo, porque yo tengo que armar un guión de que yo quiero investigar. O sea, entonces yo quiero investigar, está dejando en el modo de la gente, cuál es la conversación que más sobresale, cuáles son las palabras que más están en el ambiente. Entonces yo hago minería buscando solo eso, porque yo tengo un espectro casi infinito de información. O sea, eso es lo que se llama la Big Data. O sea, con esa Big Data, entonces yo tengo la capacidad de almacenar esa Big Data y a través de algoritmos yo puedo determinar cuál es la conversación. Y puedo determinar incluso posibles crisis comunicacionales que puedan estar gestándose. Muy bien. Y en este caso, ya partiendo de tu experiencia en campañas electorales en Caribe, Sudamérica, Estados Unidos y aquí también local, ¿podemos citar ejemplos de campañas, de candidatos que han sabido usar de manera efectiva el uso de la tecnología? Es decir, les ha beneficiado y si hay ejemplos de quienes la han utilizado pero no le ha dado resultados. Bueno, en el 2008, Barack Obama comienza a integrar la parte de la tecnología, no solamente las personas que ellos contactaban, la publicidad, los que aportaban a la campaña, y lograron ponerlo todo en una base de datos, un CRM. Y desde ahí comenzaron a identificar patrones de comportamiento, conductas, gustos, etcétera, y eso permitió que se haga una microsegmentación más efectiva a la hora de dirigir los mensajes. Después vimos, por ejemplo, otras más, pero emblemáticas. Donald Trump en el 16, también vimos cómo con Cambridge Analytica agarraron más de 50 millones de registros y con esos pudieron tener más de 1000 atributos por cada uno de los electores, y eso permitió una persuasión muy potente que le dio la victoria a Donald Trump en el 16. Sí, y en ese caso, porque a veces uno escucha mucho de campañas sucias, campaña negativa, y la figura
de Donald Trump en cuanto a mensajes, es decir, a mensajes en contra de su adversario. Aquí Guido Gómez, presidente del Indotel, ha insistido mucho que el contenido que se difunde por las redes sociales, la mayoría no está confirmado, muchas veces son informaciones falsas, es decir, en ese sentido, ¿qué tanto puede afectar eso en una Claro, campaña? eso es un problema serio para la democracia, porque ahora mismo están interactuando millones de chatbots alrededor del mundo, o sea, opinando, pero no son humanos. Sin embargo, esas opiniones hacen tendencia y la gente le influye la espiral del silencio y se va por esas tendencias. Entonces, eso es peligroso para la democracia y yo creo que hay que legislar sobre eso. Los deepfakes, por ejemplo, te ponen, si una inteligencia artificial te agarra 10 segundos de tu voz, puede hacer un video completo de horas, como que eres tú que está hablando o como que está haciendo un sinnúmero de cosas. Ahora, ¿qué pasa? Tú tienes realmente en una campaña electoral una publicidad o una campaña, valga la redundancia, negativa. Sí. Entonces, en Dominicana confunden mucho el concepto de campaña negativa y te dicen que es una campaña sucia. Okay. No. Una campaña negativa es todo lo malo que tú puedas decir de tu adversario siendo verdad. Okay. O sea, porque la gente tiene derecho a saber quién es su candidato. Entonces, si yo descubro muchas verdades de mi adversario que pueden perjudicarle a él, pues yo desde mi campaña la voy a sacar y se la voy a mostrar a la ciudadanía. Eso es una campaña negativa, que en Estados Unidos la mayoría de campañas son negativas. Ahora, una campaña sucia es cuando yo digo algo de mi oponente que es mentira. Cuando yo me invento algo de él que es mentira. Entonces ahí entró en campaña sucia, o lo que le dicen campaña negra o campaña lado B. Pero si yo digo algo de él que es verdad y es muy malo, pero es verdad, es una campaña negativa. Sí, mira, me llama de entrada la atención del libro, sobre todo, ¿verdad? Esta parte que dice cómo se gana una elección en la era digital. Mire, me voy a poner ya un ejemplo propio. Hablando de un fenómeno llamado David Collado, que es uno de los aspirantes del PRM, el cual, digamos, yo no me identifico, es decir, no le conozco, no es una persona que regularmente lo sienta comparándolo con otros como mío. Aún así uno se pregunta por qué todas las encuestas, prácticamente todas las encuestas, le dan un posicionamiento a él muy por encima de los demás en el mercado electoral. Es el político más atípico de la República Dominicana. Fíjate que el ADN de los políticos de República Dominicana está asociado a la cercanía, asociado a la militancia partidaria, asociado a discursos elocuentes, etc. Él no. Entonces tú dices, pero ¿cómo es que él no hace lo que todos hacen Sí. y actúa de una manera diferente? Sin embargo, ganó una elección a diputado siendo de los más votados, te ganó una elección a alcalde y tiene una valoración sorprendente. Sí. Entonces, yo creo que la razón es que él se ha vendido como un tecnócrata eficiente. Ha vendido eficiencia a la par de una sociedad, de un electorado que le hastía la estridencia política. Le hastía Sí. la política tradicional. ¿Por qué? Porque están sintiendo animadversión por esos políticos que ellos entienden que no han resuelto, que todos son iguales, que todo lo que viven hablando mentira, que son unos hipócritas, que yo no creo en políticos, que nada más vienen en tiempo de elecciones. O sea, todo eso, él como que se ha ido desmarcando de esa parte y entonces actúa como un no político convencional. Y se limita solo a vender eficiencia,
desde donde está. Pero aparte de eso, yo creo que su posicionamiento es más por lo que él no hace. ¿Qué él no hace? No confronta, no se mete en pleitos partidarios, no pelea con nadie. O sea, todas esas cosas que él no hace lo mantienen impoluto. Entonces, ven acá, pero hay otras cosas que él mal. No coge llamadas, no va a reuniones partidarias, no... O sea, un sinnúmero de cosas. No tiene una estructura formal. En el partido no lo asimilan como tal todavía. Las bases lo repelan, no lo sienten como de ellos. Y a pesar de eso, marca puntero en las encuestas. Entonces, yo creo que es un fenómeno político que hay que analizar. O sea, ¿qué pasa con eso? Ahora, tengo que decir otra cosa. Es verdad que la popularidad puede abrir muchas puertas, pero no gana elecciones. Tú necesitas, a la hora, si hay un baloteo en las bases, necesitas una estructura. O sea, porque la campaña no es solamente que me cae bien, tú necesitas convertir eso en votos a través de una estructura bien formada. De los políticos dominicanos, ¿cuáles de ellos han sabido aprovechar, o sea, los usos de la tecnología para favorecer sus aspiraciones políticas? Yo creo que los más jóvenes, Okay. porque hay muchos políticos un poco mayores que lo ponen en eso, ellos no lo entienden, pero algunos muchachitos lo ponen en eso, como ellos no lo entienden, no pueden ponerle esa emocionalidad y ese. Sí. Los otros más jóvenes sí lo van entendiendo. Yo creo que David hace buen uso de las tecnologías, creo que Omar Fernández hace buen uso de la tecnología, y hay varios, pero es inexorable el hecho de que tienen que hacerlo, porque el elector va cambiando, el electorado ya es diferente, va cambiando, se informa por otros medios, absorbe otras cosas, los algoritmos dirigen informaciones específicas y todo eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de comunicar. Acuérdate que al final las campañas electorales son ejercicios de comunicación. Y si tú no el que entienda la tecnología en este siglo XXI va a entender el poder. Sí, aquí, bueno, haces un recuento desde los inicios, ¿verdad? La utilización del meeting hasta en estos tiempos el algoritmo, de todas esas herramientas que nos ha brindado la tecnología, ¿cuál de ellas puede considerarse como la más especial, es decir, la de mayor impacto de todas? La más especial de todas es la humana, Okay. el contacto directo. Sin embargo, todas las tecnologías son malas y buenas, depende el uso que tú tengas que dar. Es una herramienta, una caja de herramientas. Entonces, si tú tienes una caja de herramientas, pero tú no sabes usar las herramientas, vas a cometer muchos errores. O sea, si en este momento lo que necesito es un martillo y saco el serrucho, voy a joderle el asunto. Entonces, depende en qué circunstancia y el manejo de los tiempos de la campaña para tú saber qué tecnología vas a ir utilizando. Muy bien. Leonardo, ya pues aprovechando en estos minutos finales, bueno, condición de politólogo, de conocedor del mercado electoral dominicano, ¿tú ves posibilidades de que la oposición tenga un chance para el 2028 y quién podría ser esa figura que tiene el potencial de lograr ese objetivo? Bueno, yo creo que todo el que está jugando en la cancha tiene posibilidad de meter un gol. Okay. Eso no significa que tú seas el mejor jugador, porque puede ser que un Lionel Messi venga y burle 5 y cuando patea el portero logra bloquear la pelota
y te caigan los pies a ti que está al lado de la portería y tú haces el gol. Tú no eres el mejor jugador ni fuiste, pero estuviste en el momento preciso y en el lugar preciso. O sea, el poder tiene que ver mucho con varios factores que se alinean. Y, sin embargo, uno se atreve a hacer predicciones. Yo te puedo decir que la oposición no unificada sería muy complicado poder ganar elecciones. Pero no pasa en Dominicana, pasa en todos lados. O sea, sería muy complicado, sobre todo cuando tú tienes un partido que está en el poder. Y en el poder, en países como los nuestros, que todos sabemos el nivel clientelar, etcétera, que hay. Bueno, en la Fuerza del Pueblo uno tiene un Leonel Fernández que se vislumbra como el candidato de ese partido. Sin embargo, ahí está un hijo, considerado un fenómeno, que quienes entienden que él debe ser el candidato, dentro de sus principales argumentos es que cuando él mide en algunas encuestas, los miden, sale hasta por encima de su padre. ¿Tú qué consideras en función de esas mismas encuestas que cuando ponen la figura de Omar Fernández supera a muchos posibles aspirantes, incluyendo a su padre? Bueno, yo lo que creo es que eso se complica porque aunque Omar mida por encima, probablemente el candidato sea Leonel, porque hay mucha gente detrás de Leonel que entienden que cobran con Leonel, pero no con Omar. Entonces eso pesa mucho. Y puede surgir el discurso trillado, no, pero Fuerza del Pueblo gana con cualquiera. Entonces eso puede, y también sería una estupidez de generar un conflicto por quién va a ser el candidato. O sea, el candidato que sea tiene que ser sin conflicto. Porque tampoco puedo descartar el hecho de que Leonel diga, bueno, está bien, va a ser mi hijo, yo me voy a convertir en su jefe de campaña. Bueno, todo es posible. Pero por el momento yo pienso que Leonel sería el candidato de ese partido. Sí, y en este caso, ¿qué rol ya finalmente podría jugar el PLD? Hay personas que no se le puede sacar de su cabeza, ¿verdad? Que el hecho de entender que bajo ningún concepto Danilo Medina aceptaría que Leonel Fernández vuelva a la presidencia de la República. Bueno, si el PLD logra obtener 12 o 15% en este proceso, que puede ser, entonces generaría automáticamente una segunda vuelta. Entonces, en una segunda vuelta, evidentemente, pienso que ese PLD pactaría con su verdugo PRM. Es decir, que le convendría hacer eso. Bueno, por la disputa de sus líderes, digamos. Pero tú puedes estar seguro que todas las bases del PRM, del PLD, quisiera pactar con Leonel. Pero por lo menos si lo importante aquí es que si el PLD puede tener una candidatura sólida que alcance 12 o 15%, vamos a tener un escenario de segunda vuelta que sería interesante. Bueno, muy bien, siempre agradecido, Leonardo Gil, que estés con nosotros en este Tribunal de la Tarde, respondiendo a cada una de nuestras inquietudes. Para aquellos interesados en conocer, en adquirir este libro, ¿cómo pueden hacerlo? Amazon. Y en Amazon. Encuesta también. Sí. Está Encuesta y en editorial. Oye, me olvidé sí, bueno. Encuesta, Amazon, ahí está, bueno, el libro. Ustedes pueden adquirirlo, de verdad que es súper interesante. Yo me voy a dedicar pues todo este fin de semana a disfrutármelo. Así que muchas gracias, distinguido Leonardo. Gracias a ti. A ustedes por la amabilidad de su sintonía. El Tribunal de la Tarde se despide, agradeciendo como siempre. Entonces aquí estaremos de 5 a 6, de lunes a viernes, por Telefuturo Canal 23.